Ella sabía lo que le esperaba. El aroma dulce del cempasúchil, que debía simbolizar pureza y fertilidad, en realidad olía a prisión. ¿Habría sido el último aliento de su libertad? Ximena Iturbide y Coyoacán, una novia a la fuga, estaba a punto de descubrir que el desierto no era solo un lugar de arena y sol, sino un escenario donde el destino teje sus hilos más inesperados. El polvo que se levantaba bajo sus pies, aquella tarde calurosa de 1890, no era solo arena, sino las cenizas de su antigua vida, llevadas por el viento implacable de Sonora. A los ojos del mundo, Ximena vivía en un palacio, pero en su corazón, cada habitación de aquella imponente hacienda era una celda, y las paredes de piedra eran los grilletes de su nobleza impuesta. Hija de un latifundista cuya riqueza rivalizaba con la de pequeños reinos, ella era una joya a ser pulida para un matrimonio de conveniencia. Su piel era alba, intacta por el sol cruel del desierto, y sus ojos, ¡ay! Sus ojos cargaban la melancolía de quien sabía que su alma estaba en venta. El novio, un cacique cuyo nombre era susurrado con reverencia y temor, era el verdugo de su futuro. Un hombre de tierras vastas y ambición insaciable, él veía a Ximena no como una esposa, sino como una pieza más en su juego de poder. Con cada día que se acercaba a la ceremonia, la cuerda invisible en su cuello se apretaba más, sofocando los últimos vestigios de esperanza. El día de su boda, el sol a plomo parecía burlarse de su desgracia. El vestido de minho cento, seda blanca, el velo que cubría su rostro, todo era un sudario para su alma. Podía escuchar el mariachi, las voces alegres de los invitados, pero para Ximena, cada nota era un lamento, cada risa un escarnio. La prisión dorada estaba a punto de cerrarse para siempre, y ella sentía la desesperación corroer sus entrañas. Pero lo que nadie sabía era que, detrás de la delicadeza de sus facciones, había un fuego, una llama de rebeldía que ardía silenciosa, alimentada por los recuerdos de su madre. El amor forzado nunca es amor, es una prisión. La voz de su madre resonaba, una promesa solemne de que Ximena no sucumbiría al mismo destino. Ella no moriría de tristeza en una prisión dorada. Y así, mientras todos se distraían con los preparativos finales, Ximena, la novia a la fuga, se deslizó por una puerta lateral de la capilla. El vestido blanco, un símbolo de su condena, se convirtió en su disfraz, una sombra en la penumbra del atardecer. Corrió, descalza, por el polvo y las piedras, guiada, solo por el deseo ardiente de libertad. Cada arañazo en su piel era un recordatorio de que estaba viva, de que estaba luchando. La Sierra Madre, densa e implacable, la engulló, y los sonidos de la persecución, distantes y amortiguados, se transformaron en ecos de una pesadilla. Las ramas azotaban su rostro, y las piedras le rasgaban los pies, pero el dolor físico era un bálsamo para el dolor en su alma, ahora en proceso de curación, de liberación. Corrió hasta que sus pulmones le ardieron, hasta que el cansancio amenazó con derribarla, pero la idea de detenerse era más aterradora que la muerte. Antes de sumergirnos a fondo, me encantaría saber desde dónde nos acompañas en esta historia. Es una alegría inmensa saber que mis experiencias pueden tocar corazones en tantos lugares diferentes. Deja tu comentario abajo y cuéntanos. Ahora, prepárate para conocer la increíble jornada de Ximena, que con coraje inquebrantable superó el cautiverio de la sociedad y encontró la verdadera libertad en un lugar inesperado. Aprenderás cómo la resiliencia y la capacidad de adaptarse pueden aplicarse en tu propia vida para encontrar la felicidad, incluso en las circunstancias más improbables. ¡Órale! ¡Vamos a empezar! La exhaustión la dominó. El cuerpo de Ximena, antes tan acostumbrado a los lujos de la mansión,
cedió al cansancio y se desplomó en medio de la vegetación. La noche cayó, fría y oscura, y la soledad del desierto la envolvió como un manto pesado. Poco sabía ella que la huida de su pasado la estaba llevando directamente a un destino aún más incierto. Fue allí, en ese estado de vulnerabilidad extrema, donde lo inesperado sucedió. No fueron los hombres de su padre, ni los secuaces del cacique quienes la encontraron, sino las sombras silenciosas del desierto. De repente la oscuridad reveló siluetas, voces extrañas en una lengua que nunca había oído llenaron el aire. El corazón de Jimena se disparó. Miedo. Era un miedo diferente al que había sentido al escapar del matrimonio. Un miedo primal de un peligro desconocido. Intentó levantarse, pero el cuerpo no respondía. Sintió manos fuertes que la levantaban del suelo, y lo último que vio antes de la oscuridad total fueron rostros pintados y ojos que la observaban con una curiosidad casi salvaje. Cuando despertó, el sol ya estaba alto. El dolor de cabeza era punzante y le dolía todo el cuerpo. Estaba en un lugar extraño, rodeada de tiendas hechas de piel y figuras que se movían con una gracia felina. Al principio, pensó que era una pesadilla, una continuación de su fuga, pero la realidad la golpeó con la fuerza de un rayo. Estaba entre yaquis. El pánico la invadió. Todo lo que había oído sobre los salvajes del desierto, las historias de pillaje y barbarie, pasó por su mente. Un hombre alto e imponente se acercó. Su cuerpo era musculoso, adornado con joyas de hueso y cuero, y su rostro, marcado por líneas de bravura y sabiduría, poseía una expresión difícil de descifrar. Era el guerrero Yaqui, el líder. Jimena esperaba violencia, una mirada de desdén, quizás incluso la muerte, pero lo que encontró en sus ojos oscuros fue algo inesperado, una mezcla de curiosidad, silencio y, para su sorpresa, una extraña compasión. Él extendió la mano, no en amenaza, sino en un gesto que parecía querer indicar algo. Jimena retrocedió, asustada, encogiéndose. La barrera del idioma era un abismo, y el choque cultural la golpeó con fuerza total. Ella, una dama de sociedad, ahora estaba a merced de un pueblo que vivía en un mundo completamente diferente, donde las leyes de la naturaleza y de la tribu eran las únicas que importaban. Los primeros días en la tribu fueron un tormento. Jimena se sentía como pez fuera del agua, como un pájaro atrapado en una jaula nueva y desconocida. La comida era extraña, hecha de raíces y carne seca, como el tasajo o la machaca. El suelo de tierra batida su nuevo lecho. El idioma, una melodía gutural e incomprensible, la hacía sentirse aún más aislada. Extrañaba el agua corriente, los cubiertos, el confort de un colchón suave. Cada minuto era una batalla contra la desesperación y la nostalgia de un mundo que ella misma había abandonado. Sin embargo, en medio de toda aquella extrañeza, pequeños gestos de amabilidad comenzaron a surgir. Una anciana de la tribu le ofrecía un trozo de pan. Un grupo de niños la observaba con curiosidad genuina, y el guerrero, aquel que la había encontrado, le traía agua fresca al amanecer, sin decir una palabra. Eran actos simples, pero que contrastaban drásticamente con la frialdad y la falsedad de su vida anterior. El guerrero Yaqui, cuyo nombre ella descubriría que era Jaguar Nocturno, no era como los hombres que ella conocía. Él no hablaba mucho, pero sus ojos comunicaban una profundidad que iba más allá de las palabras. Él la observaba, la estudiaba, y ella sentía que él veía más allá de sus ropas rasgadas y su miedo. Comenzó a surgir, en medio del silencio, una extraña conexión, un entendimiento mutuo que desafiaba todas las expectativas. Jaguar Nocturno comenzó a enseñarle sobre la vida en la tribu. Él la llevaba a observar la naturaleza, le mostraba cómo identificar plantas comestibles, cómo rastrear animales,
Con gestos lentos y pacientes, le enseñaba a sobrevivir en un mundo que antes le parecía hostil. Jimena, por su parte, intentaba retribuir, compartiendo pequeños detalles de su mundo, usando palabras sueltas de su lengua, intentando explicar la complejidad de una vida que ahora parecía tan distante y sin sentido. Con cada puesta de sol, mientras el cielo se teñía de naranja y púrpura sobre las montañas áridas, el respeto mutuo entre ellos crecía. Jimena veía en Jaguar Nocturno no un salvaje, sino un hombre de honor, conectado a la tierra y a su pueblo de una forma que ella nunca había presenciado. Él era fuerte, silencioso y de alguna manera amable, y ella, la novia fugitiva, comenzaba a sentir una atracción inesperada por aquel guerrero, una atracción que desafiaba todas las convenciones y prejuicios que había cargado consigo durante toda su vida. Esa atracción, que brotaba como una flor rara en el desierto, era peligrosa, no solo por todo lo que los separaba, cultura, lengua, costumbres, sino porque el pasado de Jimena era una sombra persistente, lista para engullirla en cualquier momento. Con cada día que pasaba, ella se sentía más en casa entre los yaquis, más libre de lo que jamás había sido en su vida de nobleza. Pero esa libertad tenía un precio. La constante amenaza de ser encontrada y arrastrada de vuelta a la vida que tanto detestaba. Las señales comenzaron a aparecer, rastros inusuales en la arena, humo a la distancia, susurros entre los guerreros. La familia de Jimena no se rendiría fácilmente de su propiedad. El cacique, humillado públicamente por una novia fugitiva, enviaría a sus hombres más implacables. Jimena sentía un escalofrío cada vez que veía a Jaguar Nocturno observando el horizonte con una seriedad preocupante. Él sabía, él sentía. El peligro se acercaba. Una tarde, mientras recolectaba agua en el arroyo con algunas mujeres de la tribu, Jimena se vio paralizada. Un grupo de jinetes se acercaba, y aunque estaban lejos, la visión del polvo que levantaban y el sonido de los cascos acelerados le helaron el corazón. No eran yaquis, eran hombres blancos, armados, con el sol reflejándose en sus hebillas de cinturón y rifles. Eran los hombres de su padre, o quizás, lo que era peor, los mercenarios del cacique. Jaguar Nocturno, con su vista aguda, ya había percibido la aproximación de los extraños. Una alarma silenciosa recorrió el campamento. Las mujeres y los niños fueron rápidamente llevados a un lugar seguro. Los guerreros se preparaban. Jimena sintió el miedo gélido, pero también una extraña determinación. Ya no era la damisela indefensa que había huido de la capilla. Había aprendido a sobrevivir, a luchar. Y lo más importante, había encontrado algo por lo que valía la pena luchar. La figura de Jaguar Nocturno apareció a su lado, sus ojos fijos en los jinetes que se acercaban. No necesitaba hablar para que ella entendiera la gravedad del momento. Él la miró, y en esa mirada, Jimena vio la pregunta: ¿qué harás? La elección era clara, y la respuesta sorprendentemente fácil. No volvería, no se rendiría. Su nueva vida, su nueva libertad, valían más que cualquier prisión dorada. El enfrentamiento era inevitable. Los jinetes se detuvieron a una distancia respetuosa, pero amenazadora. El jefe de ellos, un hombre corpulento con un bigote desaliñado, gritó en español, exigiendo a la muchacha fugitiva. Jaguar Nocturno, con una calma impresionante, dio un paso al frente, levantando la mano en señal de paz, pero sus ojos mostraban que estaba listo para la guerra. Jimena, sintiendo un coraje que nunca había sabido que poseía, dio un paso al frente también, colocándose al lado de Jaguar Nocturno. «No soy una muchacha fugitiva», gritó, su voz temblorosa, pero firme. «Soy una mujer libre». El hombre corpulento se rió, un sonido áspero y desdeñoso. «Libre».
Eres una ladrona, jovencita, y volverás a tu lugar, o tu tribu pagará el precio. La tensión era palpable. El viento parecía contener la respiración. Jaguar Nocturno intercambió una mirada con sus guerreros. Estaban listos para defender a Ximena, para defender su modo de vida, incluso si eso significaba luchar contra la fuerza abrumadora de los hombres blancos. La honra de la tribu estaba en juego, y la mujer que había caído en sus manos era ahora parte de ellos. De repente, el hombre corpulento sacó un rifle. El sonido del clic del arma resonó en el silencio. Uno de sus hombres intentó disparar, pero antes de que el proyectil pudiera salir del cañón, Jaguar Nocturno, con la velocidad de un rayo, lanzó una flecha que alcanzó la mano del tirador. Un grito de dolor rasgó el aire. La lucha comenzó, no con una explosión de disparos, sino con una danza de estrategia y táctica, donde la agilidad y el conocimiento del terreno de los yaquis se contraponían a la brutalidad y el poder de fuego de los hombres blancos. Fue una batalla contenida, un enfrentamiento de voluntades. No hubo baño de sangre, sino una demostración de fuerza y astucia. Los yaquis, conociendo cada piedra, cada arbusto del desierto, usaron el terreno a su favor. No buscaban la muerte, sino la defensa de su hogar y de quien ellos consideraban ahora como su propia carne y sangre. Ximena observaba, con el corazón en la garganta, viendo a Jaguar Nocturno y a sus guerreros moverse como sombras, desarmando, acorralando y por fin alejando a los invasores con una firmeza que rozaba la magia. Cuando los últimos jinetes se retiraron, heridos y humillados, el polvo bajó, revelando una victoria silenciosa. Ximena sintió un alivio tan grande que sus piernas casi cedieron. Jaguar Nocturno se volvió hacia ella y por primera vez vio una sonrisa en sus labios, una sonrisa que iluminó su rostro y sus ojos profundos. No era una sonrisa de triunfo, sino de paz, de reconocimiento. En ese día, Ximena no solo superó el pasado, renació. Encontró su lugar, no en un palacio de lujo, sino en una tienda sencilla, rodeada de personas que la aceptaban por quien era, no por lo que representaba. Se convirtió en parte de la tribu, una mujer que eligió su destino, su amor y su libertad. El sol que se ponía teñía el cielo de un rojo vibrante, y ella sabía que era el amanecer de una nueva vida, junto al guerrero que le mostró el verdadero significado de la honra y la dignidad. Con los jinetes de su pasado batiéndose en retirada, el polvo de la batalla contenida se asentó, y el campamento yaqui, antes tenso, respiró aliviado. Ximena sintió la garganta seca, y un nudo de emociones se deshizo en un suspiro profundo. Miró a Jaguar Nocturno y en sus ojos vio no solo el reconocimiento de la victoria, sino un brillo de algo más profundo, algo que hablaba de un futuro que ella nunca soñó ser posible. Ese era su nuevo amanecer, y el color que lo pintaba era el de la libertad recién conquistada. A partir de ese día, Ximena dejó de ser la novia fugitiva y se convirtió poco a poco en Ximena, la mujer que eligió su propio camino. Se sumergió en la vida de la tribu con una intensidad que sorprendió a todos, incluso a sí misma. Aprendió a curar con hierbas, a tejer cestas, a preparar la carne y las pieles. Las manos delicadas, antes acostumbradas a manipular joyas y telas finas, ahora eran fuertes y hábiles, marcadas por el trabajo y el sol. La vida no era fácil, pero era auténtica, y cada desafío superado era una prueba de su nueva fuerza. La relación con Jaguar Nocturno se profundizó. Las palabras aún eran pocas, pero la comunicación entre ellos se daba en un nivel más profundo, de miradas, de gestos, de un entendimiento mutuo que trascendía cualquier idioma. Él le enseñaba sobre la sabiduría de la tierra, sobre la resiliencia del desierto, y ella, a su vez, compartía los matices de un mundo que,
aunque distante, moldeó quién era. Eran como dos ríos que corrían en paralelo, de orígenes diferentes, pero que se encontraban y fluían juntos, enriqueciéndose mutuamente. Jimena descubrió que la verdadera riqueza no estaba en las joyas o en los bienes, sino en la dignidad de vivir en armonía con la naturaleza, en el lazo inquebrantable de la comunidad y en la libertad de ser quien realmente era. No extrañaba las fiestas de salón, los vestidos caros, las conversaciones vacías. El silencio del desierto era su música, el fuego de la hoguera su lujo y la compañía de los yaquis, su familia. Los días se transformaron en semanas y las semanas en meses. Jimena y Jaguar Nocturno se hicieron inseparables y el amor entre ellos floreció puro y verdadero, lejos de las convenciones y las imposiciones sociales. Era un amor construido en la superación, en el coraje y en el respeto mutuo. Eran la prueba de que el corazón no elige fronteras ni prejuicios, solo almas que se reconocen. La tribu la aceptó plenamente, no como una extranjera, sino como una hermana, una hija, una compañera. Se convirtió en Flor del Desierto, un nombre que le fue dado por los ancianos en reconocimiento a su belleza, su resiliencia y la forma en que floreció en un ambiente tan inhóspito. Jimena, la novia fugitiva, finalmente encontró su hogar, y con él la felicidad que tanto buscaba. Su historia es un recordatorio de que, a veces, para encontrar la libertad, debemos perderlo todo. Perdió su nobleza, sus riquezas, su estatus social, pero a cambio ganó algo mucho más valioso, a sí misma. La jornada de Jimena es un testimonio de la capacidad humana de adaptarse, de crecer y de encontrar la belleza y el amor en los lugares más improbables, incluso en las tierras áridas y hostiles del México profundo. Ella encontró su destino en un mundo que antes temía, y su amor en un guerrero que desafió todas sus expectativas. La vida en el desierto no era un cuento de hadas, pero era real, visceral y llena de significado. Jimena finalmente había deshecho los nudos de su alma, y ahora volaba libre como el quetzal, junto a su guerrero, bajo el vasto e infinito cielo azul. El amanecer era de ellos, y el futuro, una promesa. Ahora que conoces esta historia del viejo oeste, recuerda, la verdadera valentía no viene de la fuerza, sino de la voluntad de seguir adelante incluso cuando todo parece perdido. ¿Y tú? ¿Has enfrentado alguna injusticia o un desafío difícil en tu vida? ¿Cómo te mantuviste firme? Cuéntanos en los comentarios. Tu historia puede inspirar a otras personas. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para recibir más historias del lejano oeste que tocan el corazón y rescatan valores que nunca deberían olvidarse. Ahora, haz clic en el video que aparece en la pantalla y conoce otra historia de honor, valentía y redención en las tierras del viejo oeste. Fue un placer compartir esta historia contigo. Que la bravura y la dignidad del viejo oeste te inspiren todos los días. Hasta el próximo video.